ya se lo había adelantado y le había comentado que este domingo el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, hizo reformas a sus estatutos. Sin embargo, parece que estos estatutos no han entrado en vigor. Para hablar sobre lo que está pasando y cuál es el proceso, le agradezco que nos tome la comunicación y le doy la bienvenida a la consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey. Consejera, buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches, un gusto saludarte y también a tu audiencia. Qué bueno que nos acompaña, qué gusto saludarla. Y mire, cuéntenos, ¿qué es lo que está pasando en este caso? ¿Cuál es el procedimiento que tienen que llevar a cabo los partidos políticos cuando quieren reformar sus estatutos? Bueno, los partidos políticos, una vez reformados sus estatutos, tienen 10 días hábiles para dar a conocer o enviar estas modificaciones al Instituto Nacional Electoral. En este caso, el plazo se vence el 19 de julio. En este momento no tenemos el documento o no conocemos formalmente las modificaciones que se hicieron a los estatutos del Partido Revolucionario Institucional. Después, la ley prevé que el Instituto Nacional Electoral tiene 30 días naturales para revisar tres cosas. Primero, si los cambios hechos son de acuerdo o conforme con la Constitución, si son legales, cumplen con los parámetros legales, y tercero, si se hicieron de acuerdo con los propios estatutos, es decir, si los hizo el órgano estatutario competente, si se llevó a cabo la convocatoria en tiempo y forma, con todas las modalidades, con los documentos adecuados para poder informarse las y los militantes y tomar la votación correspondiente, y también el propio instituto, si de la revisión que hace encuentra que debe solicitar mayor información al partido, hace el requerimiento correspondiente. Cuando el partido responde es cuando empiezan a correr estos 30 días naturales, y el Consejo General entonces resuelve si son constitucionales y legales los cambios hechos a los estatutos de los partidos políticos, y después se publican en el Diario Oficial de la Federación. También cabría, por supuesto, que las y los militantes inconformes pudieran impugnar la resolución del Consejo General del INE, y en este caso pues sería la Sala Superior la que en definitiva resolvería sobre la constitucionalidad y legalidad de los cambios hechos por el Partido Revolucionario Institucional a sus estatutos. Sobre eso que nos decía, nos comentaba que son 10 días una vez que se hace esta reforma para que se notifique al Instituto Nacional Electoral. Hoy tendría escasos 4, estaría dentro del plazo, pero ¿a ustedes aún no se les ha notificado? No, todavía no tenemos una notificación formal ni digamos los documentos en donde consten los cambios que hicieron a los estatutos. Por tanto, este instituto todavía no ha empezado la revisión correspondiente, y pues esperamos, como comenté, el plazo vence el 19 de julio, pues el partido presenta en tiempo y forma pues estas modificaciones para que el instituto pueda validar, pueda hacer esta revisión constitucional y legal de las reformas hechas por el Partido Revolucionario Institucional. Consejera, nos decía que también una vez que el INE lo recibe hay 30 días naturales para que ustedes resuelvan. Generalmente, ¿cuánto toma este tipo de casos en resolverse en el Consejo General del INE? Pues la verdad es que siempre cumplimos con estos plazos, con estos 30 días, pues la verdad es que es un mes, y pues sí, hacemos estas revisiones, hacemos la revisión de los estatutos para ver si se cumplió con el procedimiento, y si hay alguna cuestión que deba subsanar o que deba aclarar lo del partido, entonces hacemos un requerimiento, una solicitud de información para que nos provea toda la información que necesitamos para poder resolver dentro de esos plazos si se cumple con la legalidad y la constitucionalidad. Entonces, y luego además pues habría que publicarlos en el Diario Oficial de la Federación para pues que se cumpla con que toda la militancia del partido político e incluso toda la ciudadanía conozca cuáles fueron estas reformas una vez que son validadas por el Instituto Nacional Electoral. Es decir, siempre y en todos los casos, las reformas que hagan los partidos políticos a sus estatutos tienen que pasar por estos filtros, digamos, o estas revisiones que hace la institución administrativa electoral. Ok, eso sobre el deber ser, es decir, así tiene que llevarse a cabo este proceso. Sin embargo, ya sabemos que ayer el Consejo Político del PRI aprobó pues cuál sería el procedimiento para la renovación de su dirigencia de acuerdo, o más bien con base en esta reforma que se aprobó apenas el domingo. ¿Qué es lo que podría determinar el INE una vez que reciba estos estatutos y qué pasaría con estas determinaciones que aprobó ayer el Consejo Político? Bueno,
Bueno, en primer lugar, pues evidentemente pues nosotros estamos también dentro de los plazos legales. El partido sabe que nosotros tenemos que evaluar la constitucionalidad y la legalidad y que en dado caso que resolvamos que no cumplen con los parámetros constitucionales y legales, todo lo que se ha hecho pues claramente se declarará inválido porque la reforma no cumplía con estos parámetros. Entonces, pues en este momento pues estamos en este espacio en el que formalmente no se nos notifica, ellos están en el plazo para notificarnos. Sin embargo, pues sí, el instituto es el que debe resolver, pues digamos en definitiva en sede administrativa si se cumplen con estos extremos, y en su caso puede haber incluso impugnaciones. Tengo conocimiento que hay 2 impugnaciones ya presentadas a la convocatoria a la asamblea, que fueron obviamente presentadas ante la propia Sala Superior, que el INE no conoce, pero pues que también habrá de resolver la Sala Superior si fue convocada esta asamblea en tiempo y forma, y nosotros, una vez que nos notifiquen, empezar el estudio de fondo respecto de estas modificaciones y de su cumplimiento con lo que establece nuestra Constitución y también la ley de cómo deben operar, digamos, los partidos políticos y las reformas que pueden hacer dentro del marco del principio de autoorganización que tienen los partidos políticos. Ok, y sobre las consecuencias que podría tener alguna determinación del INE, únicamente es la invalidez de esto que se ha hecho con base en esta reforma a los estatutos que aún no ha sido validada por el INE, es decir, solamente podría invalidarse o habría algún otro tipo de consecuencia, a lo mejor para la dirigencia o para quien convocó. No, en un primer momento lo primero que hacemos es revisar y determinar si son constitucionales y legales, y bueno, de eso se desprendería si los actos que se hicieron después de esta reforma pues pueden seguir operando, digamos, teniendo vigencia o no, en función de la determinación que tome el INE de la validez de la reforma hecha a los estatutos del partido. Ok, nada más para tenerlo bien claro. Si el INE valida esta reforma, lo que se hizo ayer en el Consejo Político del PRI podría tener validez o no, depende de lo que determine el INE. Es decir, no se ha caído. Sí, depende de la determinación que tome el INE. Esos actos que está realizando un partido político pueden tener validez o no, si las reformas resultan no ser válidas a la luz del estudio que haga el Instituto Nacional Electoral de las reformas realizadas. Ok, y en ese caso me imagino que si hay antecedentes de partidos políticos que han reformado sus estatutos, que han hecho algún evento de su propia vida orgánica interna y que después se ha validado y ha avanzado todo sin ningún inconveniente. Pues hay antecedentes en los dos casos, antecedentes de reformas que no todas, pero a lo mejor una parte de alguna reforma no cumple con estos parámetros constitucionales y legales y por tanto se le da un cierto tiempo al partido para que reforme los estatutos y cumpla con los parámetros constitucionales y legales y por tanto pues lo que hizo con base en eso que no se declaró constitucional ni legal pues no tiene ninguna vigencia o ninguna validez. Consejera, pues le agradezco mucho, muy esclarecedor escuchar pues, de usted, que es parte del Consejo General del INE, y también me gustaría que en caso de que algo más surja podamos establecer comunicación más adelante. Claro que sí, con todo gusto, y muchas gracias por este espacio. Fuerte abrazo.